Bienvenidos hermanos, soy Will Graham, estáis aquí conmigo en Almería, para la gloria de Dios. Seguimos con nuestros estudios sobre la Confesión de Londres 1689. En esta clase estaremos abordando el asunto de la suficiencia de la Escritura. El título de esta sesión es La suficiencia de la Escritura. Estaremos leyendo el artículo 1.6, capítulo 1, trata el tema, la cuestión de la bibliología, la doctrina de las Escrituras, y hoy estaremos viendo en este sexto párrafo del capítulo 1 la suficiencia de la Biblia. Tengo 3 puntos en esta clase, os los voy a compartir y luego leeré el texto que espero explicar en esta grabación. Los 3 puntos son: 1. La suficiencia bíblica. Número 2, la iluminación del Espíritu Santo. Y punto 3, la naturaleza y la prudencia. ¿Okay? Número 1, la suficiencia bíblica. 2, la iluminación del Espíritu. Y 3, la naturaleza y la prudencia. En el primer punto, hablaré entonces sobre la suficiencia bíblica y voy a leer líneas 1 al 7. Estamos dividiendo cada párrafo en líneas, así que voy a leeros ahora líneas 1 al 7. Esto será entonces el primer punto de la clase hoy. Leo. Todo el consejo de Dios, concerniente a todas las cosas que son necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente escrito o necesariamente contenido en la Sagrada Escritura, a la cual no debe añadirse nada en ningún momento, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Repito, todo el consejo de Dios, concerniente a todas las cosas que son necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente escrito o necesariamente contenido en la Santa Escritura, a la cual no debe añadirse nada en ningún momento, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Hasta ahí. Según la Confesión, artículo 1.6, la Biblia es suficiente para hablarnos, para enseñarnos sobre 4 realidades. Estas realidades son las siguientes, y luego explicaré cada una de ellas. La primera realidad, la gloria de Dios. En segundo lugar, la salvación. En tercer lugar, la fe. Podéis colocar ahí entre paréntesis la doctrina. Y número 4, la vida. Entre paréntesis, la conducta, la ética cristiana. 4 realidades. La gloria de Dios, la salvación, la doctrina y la conducta. O si preferís utilizar los vocablos de la confesión, la fe y la vida. Estaremos hablando ahora sobre estas 4 cosas. La Biblia es suficiente para hablarnos sobre estas 4 realidades. En primer lugar, la Biblia es suficiente para hablarnos sobre todas las cosas que son necesarias para la gloria de Dios. ¿Esto qué significa? Pues yo entiendo que esta afirmación se refiere a cómo tú y yo podemos glorificar a nuestro Señor. En las Escrituras leemos sobre las obras de la creación, la providencia y la redención, obras desde luego efectuadas, desempeñadas por el Dios Trinitario, y al ver estas obras potentes y maravillosas del Señor, respondemos en santa adoración. Le damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya, amén. Entonces la Biblia es suficiente para enseñarnos sobre cómo glorificar a Dios, las razones por las que hemos de glorificar al Señor. Ahora, la Biblia es suficiente en este sentido, pero no es exhaustiva. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay muchas razones por las que tú puedes glorificar a Dios, exaltar a Dios, que no están registradas en las Escrituras. Os pongo, un par de ejemplos. Si tú consigues un nuevo trabajo, o a lo mejor logras una promoción o te suben el sueldo,
das la gloria al Señor. Aleluya, gracias, amado Padre, por esta bendición. Te alabo ahora. No hay ningún versículo bíblico que diga, alabarás al Señor por haber obtenido un nuevo puesto de trabajo, un aumento de sueldo, ¿entendéis? Pero hacéis bien en glorificar a Dios por estos motivos. Si alguien te regala un libro, un coche, una taza, haces bien en glorificar al Señor, en estar agradecido a Dios. Pero estas razones no están expresamente registradas en la Santa Escritura. Para glorificar a Dios, la Biblia es suficiente. Nos enseña sobre las razones por las que hemos de adorar al Señor, es suficiente, pero no es exhaustiva. Hay muchas más razones, pero las razones que están en la Biblia son suficientes como para enseñarnos sobre nuestro gran deber de glorificar y exaltar a Dios. Así que en primer lugar, la Biblia es suficiente para enseñarnos sobre nuestro deber de glorificar a Dios y las razones por las que hemos de dar gloria, alabanza al Todopoderoso. La segunda cosa, la Biblia también es suficiente para hablarnos sobre la salvación. Es suficiente para hablarnos sobre el camino de la salvación. Es suficiente, no es exhaustiva, pero sí es suficiente. Por ejemplo, hay misterios relacionados con la salvación que no están explicadas en la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿por qué Dios decidió enviar a su Hijo hace 2000 años y no hace 3000 años? Y no hace 4000 años, o mejor no hace 1000 años. ¿Por qué hace 2000 años? La Biblia no nos explica eso. Gracias a Dios por la salvación que envió hace 2000 años, pero no podemos responder ante una pregunta así. ¿Por qué Dios decidió escoger a algunos para salvación y no a otros? Bueno, dirás, fue su voluntad soberana, amén. Pero porque en su voluntad soberana quiso derramar de su misericordia sobre algunos y no sobre otros. ¿Por qué? Son preguntas que no salen contestadas en la palabra, tienen que ver con la salvación. La Biblia es suficiente para hablarnos sobre la salvación, pero no es exhaustiva. Hay misterios que no han sido revelados en la santa palabra de Dios. Pero para tú saber cómo ser salvado, el mensaje bíblico es más que suficiente. Es más, os diría que el propio Antiguo Testamento es suficiente como para enseñarte a ti sobre la salvación. Os cito una prueba. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, Pablo dice a Timoteo lo siguiente, y está hablando aquí del Antiguo Testamento. Dice Pablo, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Si habéis prestado atención a la lectura, habréis podido ver que Pablo está diciendo a Timoteo que el Antiguo Testamento, el mensaje del Antiguo Testamento es suficiente para conducir a Timoteo a la salvación. Porque claro, el Antiguo Testamento también es un libro de salvación por fe. Incluso en la ley tenemos a Abraham siendo justificado libremente a través de la fe. La Escritura dice en Génesis 15, versículo 6, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia delante de Dios. Abraham fue justificado a través de sola fide. Entonces la Biblia no contesta todas nuestras preguntas, pero sí es suficiente para hablarnos sobre nuestra necesidad de salvación. Voy a apagar aquí el móvil porque alguien me está llamando. Pido disculpas. Excelente. Así que en primer lugar, la Biblia nos enseña sobre la necesidad de adorar a Dios, razones por las que hemos de glorificar a Dios. Es suficiente, no exhaustiva, porque podemos adorar a Dios por otras razones que aquellas que salen nombradas en la palabra. Número 2, es suficiente para hablarnos sobre cómo ser salvos, pero no nos habla sobre todas las enseñanzas de la salvación en la Biblia. En tercer lugar, dice la confesión que la Biblia entonces es suficiente para hablarnos sobre la gloria de Dios, la salvación del hombre. Ahora, en tercer lugar, la fe. La fe, de nuevo, si preferís, colocar ahí entre paréntesis, la doctrina.
las verdades esenciales que tenemos que creer sí o sí. De nuevo, repito lo que he comentado antes. En este sentido, la Biblia es suficiente, pero no es exhaustiva, porque podría volver a lanzar las preguntas que antes compartí con vosotros. Esas preguntas que lancé, por ejemplo, ¿por qué Dios envió a su Hijo hace 2000 años y no hace 3000, no hace 1000 años, etcétera? Podemos lanzar estas preguntas aquí también en este subpunto. Hay verdades que no nos han sido reveladas. Deuteronomio 29 comenta que las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos, pero las cosas ocultas son del Señor nuestro Dios. Por ejemplo, Satanás. Si Satanás fue creado recto, íntegro, ¿cómo pudo haber caído en pecado? ¿O cuál era el aguijón en la carne de Pablo? ¿O cuáles eran las otras señales que Jesús realizó que no están mencionadas en las Sagradas Escrituras, etcétera? Podría seguir lanzando más preguntas, pero lo que la Biblia enseña en sí, cuando enseña doctrinalmente, su enseñanza doctrinal es suficiente para que nosotros creamos lo que Dios quiere que creamos. Esta es la idea. Así que la Biblia, de nuevo, es suficiente para enseñarnos sobre las doctrinas clave de nuestra fe, las verdades axiomáticas, los principios esenciales, pero no es un libro exhaustivo, porque hay muchas cosas, hay muchas doctrinas que la Biblia ni siquiera nombra, ni siquiera toca. ¿Por qué? Porque hay cosas ocultas que son del Señor, y ahí podemos apelar a la escatología. ¿Cuántos misterios, ¿no?, en este ámbito de los elementos futuristas de la fe que no entendemos? Y en cuarto lugar, la Biblia también es suficiente para hablarnos sobre la vida. La vida, si preferís, podéis colocar ahí el sustantivo ética o conducta, es decir, nuestro comportamiento. La Biblia es suficiente como para enseñarnos sobre cómo hemos de vivir. ¿Cómo debe un cristiano comportarse? ¿Cuáles son las características de una persona nacida de nuevo? ¿Cuáles son los frutos que esperamos ver en una persona así? Ahora, la Biblia es suficiente, pero no es exhaustiva, porque hay asuntos morales que la Biblia no desarrolla. El ejemplo de hoy sería el tema del Internet. La Biblia no nos enseña cómo navegar en las redes, pero sí es verdad que los principios bíblicos que hay nos informan antes de nosotros encender la pantalla y ponernos a surfear. Entonces, si la palabra de Dios habla en contra de robar, en contra de cometer adulterio, en contra de codiciar, pues aplicamos también estos principios a nuestra navegación digital, nuestra navegación online. Entonces, la Biblia no es exhaustiva, pero sí es suficiente. Entonces, la suficiencia bíblica la vemos en estos 4 campos, en estos 4 ámbitos. 1, el ámbito de glorificar a Dios. 2, el ámbito de la salvación. 3, el ámbito de la doctrina. Y 4, el ámbito de la ética. La Biblia es suficiente para enseñarnos sobre lo necesario en estos 4 campos. Pero no es un libro exhaustivo y os he dado ejemplos en cada subpunto. Habría que, entonces, entender que la Biblia es suficiente en estas 4 áreas. La Biblia no es suficiente como un libro de biología ni como un libro de cosmología. No obstante, cuando la Biblia habla sobre asuntos biológicos, cuando habla sobre asuntos cosmológicos, por ejemplo, Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando la Biblia habla sobre la biología y sobre la cosmología, sus declaraciones son veraces, porque fueron inspiradas por el Santo Espíritu de Dios, el cual no miente. De hecho, la palabra de Dios nos dice que es imposible que Dios mienta. Hebreos 6, versículo 18. Dios no puede mentir. Entonces, la Biblia no es un libro de biología, no es un libro de cosmología, pero cuando habla sobre asuntos biológicos, cosmológicos, etcétera, históricos, matemáticos, la Biblia dice la verdad, porque es la Escritura, es la palabra inspirada de Dios. La Biblia es suficiente en los 4 ámbitos que hemos nombrado. Y
según la escritura, según la confesión, la escritura, y aquí leo líneas 3 en adelante, dice que todas estas cosas que he nombrado, las 4 áreas que hemos estudiado, todo el consejo de Dios está expresamente escrito o necesariamente contenido en la Santa Escritura. La pregunta aquí sería, ¿qué es la diferencia entre algo expresamente escrito y algo necesariamente contenido en la Escritura? ¿Cuál sería la distinción? De nuevo, un ejemplo nos viene muy bien para entender estos principios aquí en el texto. Os pongo un ejemplo. Una doctrina expresamente escrita, la deidad de Cristo. Una doctrina necesariamente contenida, la Trinidad. Y ahora explico el porqué. La deidad de Cristo es una doctrina expresamente escrita en la Biblia. Vemos la deidad de Cristo por todos lados, sobre todo en el Nuevo Testamento. El ejemplo más famoso, Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y aquel verbo era Dios. Ahí tenemos una clara defensa de la deidad del Señor Jesucristo. Ahora, por un lado tenemos entonces una doctrina expresamente escrita, la deidad de Cristo. Pero la Trinidad es una doctrina contenida, necesariamente contenida en la Sagrada Escritura. No es una doctrina expresamente escrita. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar en ningún versículo bíblico la doctrina de la Trinidad explicada. Por ejemplo, no hay ningún texto que diga Dios es uno en esencia y 3 en persona. Pero cuando sumamos las evidencias de la Biblia, vemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Son 3 personas distintas, pero vemos también en las Escrituras que Dios es uno, pues con todas estas piezas del puzzle divino, las juntamos y llegamos a la doctrina de la Trinidad. Por tanto, la Trinidad, semánticamente hablando, no aparece en las Escrituras, porque el vocablo Trinidad fue acuñado en tiempos patrísticos. Pero conceptualmente hablando, sí, la Trinidad es una doctrina netamente bíblica. Y hace falta, ¿no? Realmente uno tendría que estar ciego a nivel espiritual para no ver el testimonio bíblico con respecto a la Trinidad. Esta sería entonces la distinción entre una doctrina expresamente escrita en la Biblia y pues una doctrina necesariamente contenida en la Biblia. Y de nuevo, el ejemplo de la Internet en la esfera ética. De nuevo, la Biblia no nos habla sobre el Internet en sí, pero hay principios bíblicos expresamente escritos que se aplican a nuestra navegación online. Bien, y ahora acabo esta primera parte leyendo líneas del 4 al 7. Tomo un poco de té, hoy estoy con una infusión de menta. Dice, a la cual no debe añadirse nada en ningún momento, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres, a la cual no debe añadirse nada en ningún momento, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Pues muy bien, estas dos tendencias siguen entre nosotros hoy. Por un lado tenemos aquellos que están intentando siempre añadir nuevas revelaciones, poner palabras en la boca de Dios que Él no ha hablado. Pensamos en muchas iglesias carismáticas, pentecostales, que tienen, nuevas revelaciones del Espíritu, entre comillas, en casi todos sus cultos. Y por el otro lado también la confesión condena a aquellos que agregan sus tradiciones de hombres a las Escrituras. Y desde luego la confesión estaba pensando aquí en la Iglesia Católica Romana. No debemos añadir a la revelación canónica
No debemos añadir nada, agregar nada a la Escritura. Cito un texto del Antiguo Testamento y otro del Nuevo para que veamos la importancia de respetar los escritos canónicos en este sentido. Proverbios 30, versículo 6 dice: no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. El que añade a las palabras de Dios es un mentiroso. Y en el Nuevo Testamento tenemos Apocalipsis 22, versículos 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No debemos añadir nada a la Santa Escritura, porque es la palabra de Dios y nosotros ciertamente no somos Dios. Lo único que añadiría aquí en cuanto a esta parte de la confesión es subrayar la verdad de que tampoco debemos quitar de la Escritura. Es verdad que la confesión habla de no añadir nada, pero Juan en Apocalipsis 22, el texto que acabo de compartir con vosotros, Apocalipsis 22, 18, 19, no debemos ni añadir ni quitar. Así que esto no sale en la confesión, pero también conviene resaltar esto. Añadir a la palabra, quitar de la palabra son graves ofensas. Acabo este primer punto con una cita útil de Joel Beeke. Joel Beeke dice lo siguiente: no hay orden o necesidad de que la Iglesia base su doctrina o directrices en nada más, ya sea en la tradición de la Iglesia, en las opiniones de los hombres o en la sabiduría del mundo. Repito, no hay orden o necesidad de que la Iglesia base su doctrina o directrices en nada más, ya sea en la tradición de la Iglesia, en las opiniones de los hombres o en la sabiduría de este mundo. Es decir, Beeke dice que la Escritura es suficiente, la Biblia es completamente, ¿no? La Biblia basta para enseñarnos sobre cómo glorificar a Dios, la salvación, la fe, la conducta. Ya que la Biblia es suficiente, no hay necesidad de que la Iglesia base su doctrina o directrices en nada más. La Biblia es suficiente. Podemos consultar otros libros, amén. De hecho, yo estoy citando a Joel Beeke. También estamos estudiando una confesión de fe, que Joel Beeke no es la Biblia, la confesión de fe no es la Biblia, pero son documentos piadosos, escritos en el temor del Señor. Podemos incluso descargar sermones de buenos pastores, es decir, pastores que comparten la palabra, predicadores fieles que exponen el texto bíblico. Sin embargo, hay que reconocer que por encima de todo, por encima de la confesión de fe, por encima de Joel Beeke, por encima del pastor Will Graham, está la santa palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sola Escritura. Y veremos sola Escritura más adelante en nuestros estudios del capítulo 1. Hasta aquí, el primer punto. Hemos hablado de que la Biblia es suficiente en 4 campos. El campo de glorificar a Dios, el campo de la salvación, el campo de la fe, la doctrina, y el campo de la vida, es decir, la ética, la conducta. El segundo subpunto de hoy será marcadamente breve porque ya hablé sobre este tema la semana pasada cuando os comenté que es el Espíritu Santo quien tiene que darnos la certeza de que la Escritura es de Dios. No quiero ahora repetir varias enseñanzas que ya di en otra clase, así que este segundo punto será breve. Si queréis más información al respecto, os invito a ver la grabación del artículo 1.5, es decir, la clase anterior a esta, y podéis sacar más riqueza del estudio. Pero leo ahora líneas 8 al 10, y estamos entrando en el segundo punto hoy de la clase, la iluminación del Espíritu. En primer lugar, hemos visto la suficiencia de la Biblia, hemos aplicado la suficiencia a 4 ámbitos, y ahora la iluminación del Espíritu Santo. Voy a leer líneas 8 al 10, si el Señor quiere. Dicen: no obstante, es decir, la Biblia es suficiente. No obstante, la Biblia es suficiente, no obstante,
reconocemos que la iluminación interna del Espíritu Santo es necesaria para el entendimiento salvador de las cosas que están reveladas en la palabra. Amén. No obstante, es verdad, la Biblia es suficiente. Amén. Pero aún así reconocemos que la iluminación interna del Espíritu Santo es necesaria para el entendimiento salvador de las cosas que están reveladas en la palabra. Entonces, de nuevo, no quiero repetir lo que ya dije la semana pasada, pero algunas pautas en este espíritu, en esta línea. La Biblia es suficiente, objetivamente hablando, sobre cómo glorificar a Dios, sobre la salvación, sobre la doctrina, sobre la conducta. Amén, 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 amén. Así es. Pero esta suficiencia objetiva solamente será reconocida, solamente será aceptada, aprobada y abrazada por aquellas personas que han sido instruidas y alumbradas por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia es objetivamente hablando suficiente. Suficiente. Pero yo no veré en este libro suficiencia a menos que el Espíritu Santo abra mis ojos. A nivel subjetivo, pues yo necesito la obra iluminadora del Espíritu Santo para ver la luz del Señor en este bendito libro. La semana pasada leímos la parte de la confesión que dice que nuestra persuasión y certeza plenas de su verdad infalible y autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible reconocer la autoridad y la suficiencia salvadora de la Escritura. Y podéis apuntar los textos de 1 Corintios 2:12 y también 1 Tesalonicenses 1:5 que ya nombré la semana pasada. Para acabar este segundo punto, os dije que iba a ser breve. Para acabar, os comento lo siguiente. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios son dos buenos amigos. La Escritura es la herramienta que el Espíritu Santo utiliza para salvar, santificar e iluminar al pueblo del Señor. John Frame, teólogo sistemático estadounidense, dice: hace falta algo más que palabras divinas si hemos de ser salvos y vivir vidas santas. En particular, necesitamos que el Espíritu ilumine la palabra para que la podamos entender. Exactamente, en efecto, hermano Frame, esto es lo que aquí la confesión nos está diciendo. La Biblia es, objetivamente hablando, suficiente, pero no reconoceremos dicha suficiencia sin la obra interna, subjetiva, personal del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pasar entonces al tercer punto. Y aquí estamos hablando sobre un tema bien polémico. Casi tengo ganas de que apaguéis YouTube y, bueno, me gustaría aquí terminar la clase, pero vamos a tocar un asunto ya bastante controvertido y tocaré ese tema para reflejar los principios que están aquí nombrados a partir de la línea 10 en adelante. Okay, leeré de la palabra y en la línea 10 hasta la línea 16 y así acabamos nuestro estudio hoy. Las preguntas, como siempre, están por debajo del vídeo. Bien, y si queréis dejarme cualquier comentario, siempre repaso los comentarios que publicáis en estos vídeos de doctrina, ¿okay? Porque estas enseñanzas son, en mi humilde opinión, las más importantes que tengo en el canal. Ok, tercer punto, la naturaleza y la prudencia. La naturaleza y la prudencia. Hemos hablado de la suficiencia bíblica. En segundo lugar, de la iluminación del Espíritu y ahora la naturaleza y la prudencia. Y reconocemos que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración a Dios y el gobierno de la Iglesia que son comunes a las acciones y sociedades humanas.
las cuales deben ser ordenadas a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana. Ahí están los dos términos que figuran en el título de esta sección, naturaleza y prudencia, las cuales deben ser ordenadas a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana conforme a las reglas generales de la palabra, las cuales siempre deben ser obedecidas. Ok, la Biblia es suficiente. Amén. Suficiente para hablarnos sobre cómo glorificar a Dios, sobre la salvación, sobre la vida, sobre la conducta. Así es. Amén, multiplicado por 4. Amén. Los 4 campos, estamos de acuerdo, la Biblia es suficiente. Pero hay algunos asuntos que la Biblia no toca, que la Biblia no desarrolla, que la Biblia no explica. Ya cité varios ejemplos en el primer punto en cuanto a los 4 campos diferentes donde la Biblia es suficiente pero no exhaustiva. Y ahora, en la esfera de la adoración eclesial, también hay lagunas, por así decirlo, en las Escrituras, porque la Biblia no responde a todas nuestras preguntas eclesiales. Por ejemplo, ¿cuántas reuniones tenemos que celebrar entre semana? ¿Tenemos que reunirnos 6 días a la semana? 2 días a la semana? La Biblia en ningún lugar nos da información al respecto. Sí que hay pasajes descriptivos que dicen que los discípulos se juntaban todos los días, pero no hay ningún texto prescriptivo dándonos un mandato divino exigiendo que nos congreguemos todos los días. ¿Cuántas veces tenemos que juntarnos? ¿Cuánto tiempo tienen que durar nuestros cultos? Nuestra iglesia local, Palabra de Vida Almería, como regla general, empezamos el culto con una lectura de un salmo, el salmo asignado, leemos los salmos sistemáticamente hablando. Luego entonamos 3 alabanzas como regla general, 3 canciones. Entre las canciones los hermanos oran y tenemos un tiempo de oración antes de ya arrancar el culto. Luego pasamos directamente a la predicación de la palabra, que tiende a durar 1 horita. Y ya está. A veces acabamos con otra alabanza, otras veces con una oración. En total, pues, el culto nuestro dura 1 horita y 15 minutos, y si hay Santa Cena, 1 hora y 20, 25 minutos más o menos. Pero he estado en cultos en otras partes de España que pueden durar hasta 3 horas, ¿no? Y encima he estado en cultos cuando me han llamado a subir al púlpito, después de ya 1 hora y 45 minutos ahí en el culto, y yo subo al púlpito reventado, ¿no? Entonces, pero no hay normas, no hay normas en la Biblia. Aquí tenemos que ser prudentes, juzgar, y cada iglesia local tiene su autonomía. ¿Qué pasa con el tema de la Santa Cena? ¿Debemos celebrar la Cena del Señor en todos los cultos? ¿O solamente un culto a la semana? ¿O un culto al mes? ¿O 4 veces al año, como hacen algunas denominaciones? ¿Debemos utilizar instrumentos musicales? ¿O tenemos que cantar, como se dice aquí en España, a capela, ¿no? Sin acompañamiento musical. La Biblia no nos establece pautas ni normas al respecto. Aquí, entonces, debemos ser maduros y no caer en el peligro de condenar a otras iglesias que optan por hacer las cosas de una manera distinta a nuestra cultura eclesial local. Lo que hacemos en nuestra iglesia local está bien, claro, siempre y cuando no violemos los principios de la palabra. Pero no debemos criticar la iglesia que está ahí al otro lado de la ciudad si en vez de 3 alabanzas deciden entonar 5. Y si en vez de predicar 1 hora, predican 45 minutos. No debemos condenarnos por estos asuntos. Y ahora voy a hablaros de un tema clásico en este sentido, que de hecho sale nombrado en la confesión, en las citas, en los pies de página, que son textos bíblicos. La confesión alude, y os voy a dar una pista, nos habla de esto. Ahora en España no he visto realmente muchos debates en cuanto a este tema, pero sé que en los países de más tradición protestante, el asunto del famoso velo, ¿verdad? Del velo de mujer, esto despierta rencillas, hasta divisiones de iglesia, y encima divisiones de denominaciones. ¿Qué hacemos con el bendito velo? ¿Es necesario que la mujer se ponga velo? ¿Sí
O no, os comento también que, bueno, aquí una vez en la iglesia, un hombre se fue de nuestra iglesia echándome a mí en cara eso, de que las mujeres en nuestra iglesia no se ponían velo. Entonces es un asunto, sé que claro, yo soy de Irlanda del Norte, es un país con más tradición protestante, sé que estos debates son, vamos, terribles. Y bueno, vamos a pensar ahora en este asunto del velo a la luz de lo que estamos estudiando ahora en la confesión. El tema del velo sale en 1 Corintios capítulo 11. Podéis leer, si queréis, 1 Corintios 11 del 2 al 16. Y la pregunta ahora es si la mujer cristiana tiene que ponerse velo. Si tú lees el pasaje de 1 Corintios 11, la impresión que te da el capítulo es que sí. Es que sí, una mujer cristiana debe ponerse velo. Y os voy a leer algunas declaraciones que he sacado de 1 Corintios 11. En el versículo 5, Pablo dice, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Luego dice en el versículo 6, si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra y que se ponga el velo. Versículo 10, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Versículo 8. Y el versículo 13, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Acabo de leeros 4 declaraciones paulinas. Son textos inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué hacemos entonces con estos textos? La mujer debe entonces ponerse velo según los pasajes que os he citado. Bueno, veremos en el artículo 1.9 que tenemos que interpretar las Escrituras según las Escrituras. Debemos tener una hermenéutica bibliocéntrica, pero hablaré sobre la hermenéutica ya en un par de semanas si el Señor quiere. Pero un principio clave en la hermenéutica es que tenemos que interpretar todos los textos de la Biblia en su contexto. En nuestro contexto, Pablo está apelando a la naturaleza y a la prudencia. Naturaleza y prudencia. Por ejemplo, el versículo 14 dice, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, y por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Y luego habla de la prudencia en el versículo 13, preguntando a los corintios, o diciendo a los corintios, juzgad vosotros mismos. Pablo, en esta parte de la carta, está presuponiendo ciertos principios propios de la cultura de Corinto y del Oriente ya en general, que no tienen nada que ver con nuestro contexto cultural en España en el siglo XXI. Por ejemplo, si yo veo una mujer en una iglesia cristiana en España y veo a la mujer sin el velo en la cabeza, no saco la conclusión de que es una mujer rebelde, insubordinada, mandona. No pienso, bueno, esta dama quiere llevar los pantalones. No saco esta conclusión. Esta lógica no se aplica aquí, en este contexto, en el siglo XXI, pero en ciertos países sí. Esta lógica es muy real y se aplica. Voy a citaros unas líneas de Charles Hodge, un teólogo reformado del siglo XIX, enseñó en el seminario de Princeton, su comentario 1 Corintios, que podéis comprar de la casa editorial Peregrino, y él tiene un párrafo muy útil sobre este texto de Pablo. Cito a Hodge, y esta cita está en la página 189 del libro. El vestir es, por lo general, algo convencional. Un vestido apropiado en un país puede ser indecoroso en otro. El principio que se recalca en este párrafo es el de que las mujeres, en cuanto a vestidos, deben ceñirse a los usos que exige el sentir público de la comunidad en que viven. El velo era, y hasta cierto punto sigue siendo, símbolo de modestia y sujeción en todos los países orientales. Por tanto, en Corinto, el que una mujer no lo usara equivalía a renunciar a su modestia y a negarse a reconocer la subordinación que debía a su marido. Todo el argumento del apóstol en el presente párrafo
está fundado en la premisa de este significado del uso del velo. Fin de la cita. ¿Veis lo que Hodge está diciendo? Hodge explica que Pablo está presuponiendo ciertas normas culturales vigentes en el mundo oriental del primer siglo que no se aplican en el mundo occidental en pleno siglo XXI. Pablo está defendiendo el velo porque el velo es un símbolo cultural de la sumisión de la esposa a su marido. Pero en el principio, cuando Dios creó a nuestros padres, a Adán y a Eva, es cierto que Eva estaba subordinada a Adán. No obstante, Dios no creó a Eva con un velo puesto. El Génesis revela que el varón es el líder, la cabeza, el pastor del hogar. Él es responsable delante de Dios por su familia. No obstante, Eva, en el principio, como acabo de decir, no tenía un velo puesto. Hay una subordinación, hay una sumisión, y este es el principio que Pablo quiere defender. El velo en el contexto de Corinto representaba este principio bíblico, pero en algunas culturas, como la nuestra aquí, en España, en Europa, el velo no representa sumisión de la esposa al marido. Pablo entonces no quiere que la comunidad en Corinto escandalice innecesariamente a la sociedad. De hecho, unos capítulos más adelante, en 1 Corintios 14, versículo 40, Pablo dirá a los corintios: hágase todo decentemente y con orden. Está hablando en el contexto de hablar en lenguas en el culto y de profetizar. Y él dice, si no se hacen las cosas decentemente y con orden, los incrédulos van a decir que estáis locos. Van a alejarse de la iglesia. Entonces, Pablo no quiere que la iglesia sea una piedra de tropiezo para la sociedad. El velo, entonces, en Corinto se tenía que emplear a la luz de los principios de la naturaleza y la prudencia cristiana. Entonces, para acabar todo aquí, ¿deben las mujeres cristianas ponerse velo? ¿Sí o no? La respuesta es: depende. Depende. Cuando yo predico en Rumanía y mi esposa está conmigo, le pido que se ponga el velo. Por favor, hermana. Por favor, cariño. Puedes ponerte el velo, puedes cubrirte la cabeza. ¿Por qué? Porque en las iglesias de Rumanía, como regla general, las damas en las iglesias se ponen velo. Y socialmente hablando, está bien visto, no resulta escandaloso. Por tanto, en Rumanía las mujeres cristianas hacen bien en ponerse el velo. No está siendo de tropiezo para nadie. Pero si yo comparto la palabra de Dios en una iglesia cristiana aquí en España, no hace falta que le pida a mi mujer que se ponga el velo, porque las iglesias aquí, como regla general, no tienen tal costumbre. Pero si yo predico en una iglesia en España que sí tiene dicha costumbre, pues voy a pedir a mi esposa que se ponga el velo. Y en mi caso, yo cuando voy al Reino Unido y predico, yo casi en todos los cultos me pongo una corbata, porque en las iglesias británicas, como regla general, hasta el día de hoy, los varones, los predicadores se ponen corbata. Entonces yo me someto a la cultura eclesial. No voy a, por una falta de amor, no voy a intentar ir ahí y no hacer caso a estas normas culturales de la iglesia. Es un acto de amor someternos, y no debe costarnos someternos a semejantes culturas. Así que Pablo aquí está apelando a la naturaleza y a la prudencia. Hay factores culturales aquí en juego que debemos respetar. Entonces, ¿debe la mujer ponerse velo o no? Pues eso depende. Depende de la cultura. Depende. No hay una respuesta en este sentido. Así que la Biblia sí es suficiente. Suficiente para hablarnos sobre cómo adorar a Dios, sobre la salvación, sobre la doctrina, sobre la conducta. Pero en cuanto a la adoración a Dios, adoración eclesial, hay algunos asuntos que la Biblia no aclara, y no hacemos bien en condenar a otras iglesias por actuar, por comportarse
de maneras distintas. Pero lo que sí debemos recalcar es que independientemente de la cuestión del velo, las iglesias sí o sí tienen que estar de acuerdo en el principio de Génesis que Pablo está defendiendo, esto es, que el hombre es la cabeza del hogar y que también, como vemos en otros escritos de Pablo, que en la iglesia es el hombre quien desempeña un papel de liderazgo, no la mujer. Este principio es inviolable porque no depende ni de naturaleza ni de prudencia cristiana. Es un principio inspirado por el Espíritu Santo, pero la cuestión del velo depende de factores culturales. Depende de prudencia y ya está. Así que en algunas iglesias, sí, mi consejo para las damas sería que se pongan el velo. En otras iglesias mi consejo sería que no se la pongan. Entonces, hay hermanos que me han escrito en las redes a lo largo de los años preguntándome, y mi consejo siempre ha sido, mira hermana, si en tu iglesia las damas se ponen el velo, ponte el velo. Sométete a la cultura de la iglesia. Si en tu iglesia local las damas no se ponen el velo, no te pongas el velo para no ser un estorbo. Sométete a la cultura eclesial en estas cuestiones para no ser una piedra de tropiezo para nadie. Amén. Y creo que esto es básicamente una marca de madurez en el Señor. Es una señal de andar en amor, de pensar en la iglesia antes que pensar en nosotros mismos. Y esto agrada a Dios y es fruto del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hemos visto hoy 3 cosas en nuestro estudio, muy interesante, ¿verdad? Hemos hablado en primer lugar de la suficiencia bíblica, destacando que la Biblia es suficiente para hablarnos sobre cómo glorificar a Dios, sobre la salvación, sobre la doctrina y sobre la ética. La Biblia es suficiente, no exhaustiva, pero sí suficiente. En segundo lugar, hablamos de la iluminación del Espíritu Santo, haciendo hincapié en la verdad de que el Espíritu Santo es quien tiene que abrirnos el corazón, iluminarnos, alumbrarnos, para nosotros reconocer la suficiencia bíblica. Y esto tiene algo que ver con lo que vimos la semana pasada en el 1.5 sobre la autoridad bíblica. Y hemos acabado hablando, en tercer lugar, sobre la naturaleza y la prudencia. Estas cuestiones culturales, de cultura eclesial. Y entonces ya está. Una iglesia puede tener un culto de 3 horas, otra iglesia tiene su culto de 1 hora y ya está. No hay ninguna iglesia que esté ahí en pecado. No debemos condenarnos por asuntos de esta índole y luego nos hemos dedicado al asunto del velo. ¿Debe una mujer cristiana ponerse velo? ¿Sí o no? Pues depende. Depende de la cultura de aquella iglesia, depende de la cultura de aquella sociedad. Si en una sociedad determinada está mal visto que la mujer se vaya, salga de casa sin el velo puesto, pues las damas cristianas deben ponerse el velo por amor a la sociedad, por amor a esa iglesia local. Esta es la idea. Ahora, si están estas mismas mujeres en otra iglesia en el occidente, aquí en España con nosotros en Almería, pues si se pone un velo en el culto, casi sería una piedra de tropiezo, ¿no? Casi causaría un escándalo y sería algo incómodo, ¿no? Para la iglesia. Así que ahí el creyente tiene que ser sensible a estos factores, andar en la ley del amor, no perjudicar a la iglesia y no perjudicar innecesariamente a la sociedad que rodea a aquella iglesia local. Hasta aquí el asunto de la suficiencia bíblica, y la semana que viene, si Dios quiere, tenéis pues la tarea de leer el artículo 1.7, donde desarrollaremos la doctrina de la perspicuidad de la Biblia, o en términos sencillos, la claridad de la Biblia. Veremos que la Biblia es un libro claro, no igualmente claro en todas sus partes, pero sí que es un libro claro y fácil de entender en gran parte. Gracias por vuestra atención, amados. Os envío un abrazo en el amor de Cristo. Si queréis dejarme cualquier comentario por debajo del vídeo, podéis hacerlo con toda libertad y estaré encantado de responderos en cuanto pueda. Bendiciones en Cristo. Un abrazo desde Almería en el amor del Señor. Y acabamos diciendo, como siempre, Soli Deo Gloria. Amén.